Estamos, ahí me conecté. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, si vos podés, hacemos una práctica, ¿sí? Sí, sí, no hay problema. Yo ya estoy transmitiendo en vivo, así que en cuanto pueda. Sabes que yo... Ahí le envío la invitación. A ver. Ahí me dice esperando. Esperando. Bueno, lamentablemente sí estamos teniendo problemitas. No sabemos cuál es el motivo, pero... A ver. Ahí, muy bien. Bien, por fin. ¿Me escuchás? Ah, sí, la escucho, la escucho. Ahí Entonces, corto acá y corto el WhatsApp. ahí lo cortamos. Bueno, perfecto. Mil disculpas a todos. La verdad que no sabíamos muy bien qué es lo que pasaba. Pero A ver. eh, ¿me escuchan bien? ¿Lo ven bien, chicos? Muy bien. Al fin pudimos. Se nos complicó un poquito. Sí. Para mí Bueno, es un gran honor poder tenerlo a José de Ángelo, agradeciendo siempre a Cecilia Pando porque ella nos pudo hacer la conexión con José y nosotros teníamos muchas ganas de hablar con él para que él nos pueda contar sus experiencias, nos pueda contar el tema del libro. Y bueno, primero vamos a comenzar, les presento el libro de José, si ya lo vieron. Es un libro que tiene muchísimo contenido, pero José se lo va a comentar bien y bueno, contanos José quién sos y bueno, y cuál fue el motivo por el cual escribiste el libro. bueno, ¿se me ve bien? No, bien, digo, bien va a ser imposible por la cara que tengo, pero se me ve. Si nos dice que gires el celu, ¿no te ves bien girando el celular? ¿Sí? Parándolo, entonces. Claro, ahí, ahí. ¿Ahí? Ahí está. Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es José D'Angelo, nací en Mendoza, provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza, Mendoza capital, y viví toda la vida, prácticamente toda mi juventud en la vista, en el Gran Buenos Aires. En los años 70 yo decidí ingresar al colegio militar, no tengo ningún antecedente militar en la familia, salvo algo que me honra, pero que no tengo ninguna participación, es que el tatarabuelo de mi madre fue el jefe del regimiento de granaderos a caballo en el cruce de los Andes y en Chacabuco y Maipú. Se llamaba General José Matías Sapiola. Así que ese es mi único antecedente militar. No hay nadie más militar directo en la familia. Yo ingresé al ejército por los años 70, por lo que vivía la Argentina de los años 70. Y es una enorme incógnita el saber por qué causa los argentinos todavía seguimos pendientes de esa década. Voy a traer a mi cabeza rápidamente los ejemplos que se me ocurren para decir por qué está tan vigente eso. Yo sostengo que la fuerza política que nos gobierna
tiene como mito fundante, como cimiento, como raíz, la ideología de aquellos grupos guerrilleros de los años 70. O por lo menos eso es lo que dicen ser los continuadores de esa lucha de los años 70. A mí a veces, yo me planteo que me resulta muy difícil hablar de los años 70, porque no es lo mismo que hablar de la campaña libertadora del General San Martín, porque ninguno de nosotros la vivió. Pero los años 70 hay muchos que sí los vivimos, por lo tanto conocemos muchas cosas, y están ustedes que son más chicos y que no han vivido, y que por el contrario han sido sometidos a un bombardeo constante con una versión distinta de lo que sucedió en la Argentina en los años 70. Pero hoy escribe un artículo Julio Bárbaro en Infobae, Julio Bárbaro es el dirigente peronista, en Infobae, en donde dice esto mismo, dice que el kirchnerismo tiene como sustento ideológico, como combustible, lo que pasó en los años 70. ¿Y qué pasó en los años 70? Resulta bastante difícil sintetizarlo por esto que les decía al principio. Porque en la Argentina se ha construido un relato acerca de lo que pasó. Hubo una manipulación brutal respecto de lo que aconteció en los años 70. Eso fue hecho desde el Estado y con la colaboración de los medios de comunicación. La cuestión es que hubo una manipulación muy importante para sentarse en la cabeza de la gente, la opinión pública. O sea, ese relato construido en los 70 es un relato que tiene aparentemente muchos consensos mayoritarios en la opinión pública. Ha sido tan abrumadora la tarea de imponer un relato que lo que nosotros estamos haciendo, y agradezco a ustedes la invitación para hacerlo con gente joven, lo cual es maravilloso, se trata de que prevalezca la verdad histórica por sobre el relato construido. Hay un periodista, Jonathan Viale, que cuando arranca su programa de televisión a la tarde dice: opiniones libres, hechos sagrados. Sí. Y eso es lo que importa hoy. Lo que importa hoy es que las opiniones sigan siendo libres, que no haya una verdad única impuesta desde el Estado, pero que respetemos los hechos. Que respetemos los hechos, ¿no es cierto? Hace poco tiempo nos publicó a Pedro Guiraldes y a mí un artículo del diario La Nación que se llamaba Millonarias reparaciones transferibles a dólar oficial. Y ahí contábamos nosotros hechos históricos, los hechos de una familia que nadie conoce, una familia desconocida, de clase media, una familia de Santa Fe, los de Benedetti, que porque en los años 70 tres de los hijos eligieron militar en los grupos guerrilleros del ERP, hoy el Estado argentino, o sea, todos nosotros, les hemos pagado a la familia de Benedetti 100 millones de pesos en indemnizaciones. O sea, la elección libre de los de Benedetti respecto de participar en la lucha armada para la imposición del socialismo en la Argentina nos costó a los argentinos 100 millones de pesos. Y eso es solo un ejemplo de los tantísimos ejemplos que se podrían dar y que además voy a dar, porque lo interesante es que ustedes apoyen lo que yo les digo teóricamente, lo apoyen en ejemplos. Ahora, hay un tema que es muy importante. El pasado no es de plastilina. El pasado no se puede moldear a gusto de lo que necesitamos en el presente. El pasado es lo que pasó. Lo que pasó, pasó.
pero en estos tiempos de posverdad, en donde los hechos objetivos tienen menos influencia para definir la opinión pública que aquellos que son manipulados y apelan a la emoción y a las creencias, esa distorsión deliberada de la realidad para manipular creencias, esa es la batalla, porque chicos, entiéndanlo, se ha hecho en la Argentina una manipulación brutal. Construir el pasado, construir entre comillas el pasado, es como photoshopear la historia hasta que nos devuelvan en el presente la imagen que nos hace bien para nosotros, ¿cierto? La imagen que queremos. Entonces, ¿qué es la memoria? Si los hechos pasados se pueden acomodar en el presente como uno los prefiera. ¿Qué es la memoria? ¿Qué sentido tiene conocer la verdad? ¿Qué sentido tiene pedir conocer la verdad si yo puedo en el presente construir un relato del pasado? ¿Se puede hablar de justicia si no hay verdad, si no se admiten los hechos? Estos son los interrogantes que tenemos. Manipular los hechos para hacer pasar por verdad una falsedad es muy grave. Ustedes, fíjense que la izquierda que en los años 70 planteó la lucha armada para conquistar el poder e instaurar una dictadura del proletariado, una Argentina socialista, la imagen de Cuba, estamos teniendo la imagen de Cuba como ejemplo. Resulta que en estos tiempos el establishment argentino, le ha entregado a esa izquierda derrotada en los 70, y la izquierda fue derrotada porque el pueblo argentino le dio la espalda a sus sueños revolucionarios. El pueblo argentino pidió encarecidamente al poder político constitucional primero, o sea, al peronismo primero, y a las Fuerzas Armadas después, que terminaran con la agresión armada de estos grupos que, repito, querían llevarnos hacia su paraíso socialista a la fuerza. El que explica muy bien esto, el que explica por qué el establishment le cedió a esa izquierda le dio la exclusividad de la interpretación del pasado reciente y la exclusividad en la interpretación de lo que significan los derechos humanos, resulta que no lo tiene la sociedad, lo tiene la izquierda eso. El que lo explica muy bien es un ex militante montonero que es Martín Caparrós, que es un escritor también. Me voy a permitir citar cómo explica eso. Dice, esa memoria que se pretende monumental, inconmovible, el gran relato argentino de las últimas décadas, tuvo 3 fases distintas, dice Caparrós, pero todas tuvieron un elemento común. Fueron escritas por los derrotados. Lo dice Caparrós, que es un militante montonero. Y él explica por qué. Él dice, los ricos argentinos, con su visión marxista, ¿no? Los ricos argentinos que conservaron su poder gracias a la intervención de los militares, tuvieron que aceptar que esa intervención, cuyos métodos no podían defender, fuera demonizada. Y así las formas de relato quedaron en manos de los organismos, no de los que ganaron la guerra, sino de los que perdieron. Esto explica Caparrós. Y sintetiza las 3 fases. Una dice va desde 1977 hasta 1995, en donde el militante de esas organizaciones armadas es presentado solamente como víctima. Pura víctima.
Las madres de Plaza de Mayo recorrían despachos, vicarías de las iglesias pidiendo por sus hijos. Y lo último que podían hacer era reconocer que eran militantes. Entonces los presentaban solamente como ingenuos que cayeron en las garras de unos malvados que eran los peores perros sanguinarios. Esta es la presentación. Así se presentaron. Desde 1997 a 1995, todos los militantes de la izquierda revolucionaria fueron presentados como solo víctimas. Tal ¿Sí? cual, uno como guerrillero. Nada. En ese relato, todo el acento estaba puesto en la maldad de los malos. El resto eran solo víctimas. Después hubo un proceso, desde 1996 hasta el año 2013, en que arrancan los Kirchner, dice Caparrós, en donde el militante se empezó a mostrar como militante. Se empezó a reconocer la militancia y entonces se empezó a reconocer que la mayoría de las víctimas lo fueron porque habían elegido pelear por una forma de sociedad radicalmente distinta. Se reconocía eso. Entonces ahí se escribieron un montón de libros, entre ellos Caparrós escribió junto con Eduardo Anguita escribió La Voluntad, por poner un ejemplo. Así que en esta segunda etapa los militantes empezaron a reconocer la militancia, porque si no decían, si no lo hacemos, es como desaparecer por segunda vez a nuestros compañeros. Ellos no lucharon por tonteras, lucharon por la transformación radical de la sociedad argentina en un país socialista, de Cuba. Y la tercera etapa es todo el proceso de los Kirchner. Se puede incluir en el medio el paso triste del PRO en este sentido, porque no hizo nada al respecto. Pero en esta tercera etapa, dice Caparrós, es el militante como arma arrojadiza, digamos, como látigo para perseguir opositores. El militante como monto patotero, dice Caparrós. El kirchnerismo utiliza los 70 para perseguir opositores. Le voy a dar un ejemplo. Hace poco tiempo intentó expropiar la empresa Vicentín. Que uno no defiende a los empresarios de la empresa Vicentín. Vaya a saber la cantidad de trapisonadas que han hecho o ineficaces que sea, la mezcla de ambos. La cuestión es que el Estado intentó y fracasó expropiar Vicentín. Bueno, a la semana que empezó la operación aparecieron en Avellaneda, en Santa Fe, militantes de la izquierda que dicen haber sido torturados por los directivos de Vicentín en los años 70. O sea, siempre aparecen los 70 para todo. Ayer escuchaba una columna de Horacio Berbisky, que es el principal hacedor del relato setentista. Berbisky, que es usado por Gabriel Levinas en su libro Doble Agente, de ser un doble agente. Yo tuve oportunidad de ver con mis ojos en la Biblioteca Nacional las memorias del Círculo de Oficiales de la Fuerza Aérea, en donde en las actas de estas memorias se le pagaba a Berbisky en el año 77 y 78 una plata porque estaba haciendo cosas para la Fuerza Aérea. O sea, mientras era integrante trabajaba para la Fuerza Aérea Argentina. No sabemos quién engañaba a quién, si la Fuerza Aérea Berbisky creer que no, o era efectivamente un doble agente. Bueno, muy bien. Berbisky escribe ayer una columna en donde da la noticia de que renunció Adriana Puigros, que era la viceministra de Educación. ¿Y ustedes saben cuál es el argumento de Berbisky en un audio de ayer? El argumento de Berbisky en un reportaje radial es que se llevaba mal con Trota. ¿Por qué se llevaba mal con Trota? Y es muy sencillo. Ella es hija de Rodolfo Puigros, dirigente
de los montoneros en los años 70, dirigente de la conducción de Montoneros en los años 70, y Trota es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de militares. Entonces los 70 están presentes permanentemente. Es algo como que los argentinos no hemos saldado ¿no es cierto? Las heridas siguen abiertas todavía. ¿Cómo? Las heridas siguen abiertas, digo, todavía. Por supuesto, porque además hay una cuestión, Laura. Hay una cuestión. Como se ha mentido tanto, perdemos de vista lo siguiente, porque se ha hablado tanto de los errores que cometieron los militares en los 70, que lo que se pierde de vista es que los guerrilleros, en los años 70, los grupos guerrilleros, usaron el terror para obtener objetivos políticos y atacaron a gobiernos constitucionales. Este es el gran, así como es el talón de Aquiles del relato, que los grupos guerrilleros atacaron a gobiernos constitucionales. No es que peleaban, porque entonces se a uno de los mismos. Los grupos guerrilleros peleaban contra las dictaduras militares. Mentira. Es absolutamente mentira. Como este es el talón de Aquiles de ellos, se cuidan muy bien de que esto no esté mencionado ni se conozca. Pero la gente joven tiene que saber que en los años 70, durante el gobierno constitucional, estos grupos guerrilleros que pueden sintetizarse, digamos, ser representados por dos grandes grupos, los más peronistas, digamos, los montoneros, y los más trotskistas, guevaristas, los cristianos, los de la... Estos dos grupos, los delitos que cometieron, podrán argumentar que están prescriptos. Pero lo que no pueden decir es que no los cometieron. Podrán decir que están prescriptos, que no pueden ser perseguidos penalmente. Podrán argumentar pero lo que no pueden decir es que no los cometieron. Entonces, yo me permito denunciar cuáles son los delitos que cometió la izquierda con su... Y ahora pasamos ya rápidamente a ejemplos concretos. Sí, tal cual. Asociación ilícita, falsificación de documento público, abandono de personas, violación de domicilio, resistencia a la autoridad, abuso de armas, hurto y robo calificado, amenazas, homicidios, homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, privación de libertad coactiva, tortura, muchas veces se queda de muerte, secuestro torsivo, daño, lesiones leves, graves y gravísimas, sedición, instigación en suicidio y sigue la lista. Hay una... La izquierda ha sido muy inteligente, le han salido bien las cosas hasta ahora porque se ha montado, están pasando por mi departamento esos tipos que dicen, vendo botella, señora, calefone viejo. Está pasando, así que lo van a escuchar un ratito mientras pasa. Ahí está. Ahí están los muchachos pasando. Bueno, los gravísimos errores cometidos desde el Estado, tanto por el gobierno peronista como por el gobierno militar, Se escucha, sí. no convierten, se escucha, ¿no? Se escucha. Sí, sí, se escucha. Está full. Los gravísimos errores cometidos del gobierno peronista y del gobierno militar
no convierten a los guerrilleros en abanderados de la democracia y de los derechos humanos. Ellos atacaron gobiernos constitucionales y fueron derrotados porque el pueblo argentino le encomendó a sus dirigentes que terminaran con esta amenaza para la sociedad. Ustedes saben que esta batalla ahora es una batalla por la cabeza de la gente, es una batalla por la cabeza de la gente. Y hay algunos que les encanta ser colonizados. Hay algunos que les encanta ser colonizados y que no entienden y que no escuchan no escuchan. Cuando uno les muestra la verdad, no tienen tolerancia a la verdad. Entonces, Tal cual. Es lo que yo pasa les voy ahora en a... estos mismos momentos. Lo que ¿Cómo? nos pasa ahora es que ahora lo que nos está pasando en este mismo momento, que hay gente que no tolera la verdad y que Pero lo único que ¿sabes hace lo que es importa? insultar, tan bajo cae. Pero ¿sabes lo que importa? No hay problema. Muchachos, hay mucha gente que sí, que está escuchando atentamente y que le interesa. Pero vuelvo a la frase inicial, la que cita Jonathan Viale cuando empieza su programa. Opiniones libres, hechos sagrados. Entonces, yo les voy a refrescar un hecho que ustedes no lo tienen presente, es que para saber qué eran estos grupos guerrilleros, es muy importante conocer qué opinaban los dirigentes políticos de los años 70 respecto. Y el dirigente político con más consenso en la historia argentina, el único que fue elegido 3 veces presidente, el único que sacó 62% de los votos, o sea que tiene un enorme consenso popular, fue Juan Domingo Perón. Y Juan Domingo Perón tiene 2 frases que definen perfectamente a las guerrillas de los años 70. La primera se refiere al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo. En el año 1974, cuando Perón era presidente de la Nación, repito, Perón era el presidente de la Nación, elegido con el 62% de los votos. Y un grupo del ERP asaltó un cuartel en Azul, pero no lo asaltó porque tenía un problema con el jefe de regimiento. Lo asaltó porque quería robar armamento para combatir al gobierno constitucional de general Juan Domingo Perón. Entonces Perón, después del ataque esa noche, da un mensaje a la ciudadanía y dice una frase de la cual no se vuelve. Dice así, refiriéndose a los del ERP, ¿no? Dice, teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el año 73, hasta el 25 de mayo del 73, pudieron esgrimir, o sea, está diciendo, mientras duró el gobierno militar de la NUCE, estos grupos podían decir que tenían algunas banderas populares, pero ahora las tenemos nosotros en nuestras manos, teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo del 73 pudieron esgrimir. La decisión soberana de grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía harán que el reducido número de psicópatas que van quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la República. Reducido número de psicópatas que se oponen a las grandes mayorías nacionales, que cuenta con el repudio de la ciudadanía y que para el bien de la República tienen que ser exterminados uno a uno. Esta es la definición del general Perón respecto de los muchachos del ERP. Cuando Perón, en ese mismo año 74, el 1 de mayo del 74, echa a los montoneros de la plaza y del movimiento, los echa, dice una frase de la cual tampoco se vuelve para atrás. Es una lápida que tienen aquellos que se dicen pero que hacen a los Mongo Aurelio, como
decía Perón. Entonces, Perón dijo: vendrán para el pueblo de la nación argentina tiempos de liberación no solamente del colonialismo que viene azotando a la República hace tantos años, sino también de estos infiltrados, señalando a los montoneros, que traidoramente desde adentro del movimiento le hacen más daño que los que trabajan desde afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Infiltrados en el movimiento peronista, traidores al movimiento peronista y mercenarios al servicio del dinero extranjero. Esta es la definición que Perón dio de los montoneros. Un mes después se murió. Un mes después se murió, pero quedó Isabel Perón como presidente. Y tanto Montoneros como Erb gobierno democrático, ¿no es cierto? Entonces, ya metiéndonos en los ejemplos que trata el libro Mentirás tus muertos, voy a contar un ejemplo y cómo se manipula la verdad. En el año 1975, gobierno de Isabel Perón, dos hermanos rosarinos, Pedro y Carlos Sabao, tenían un kiosco de hamburguesas a orilla del río Paraná. Y estaban allí una tarde y se acercan dos vehículos, y un momentito que voy a enchufar porque estoy quedando sin batería. Ahí está. Se acercan dos vehículos. Y está un poco torcido, ¿no? A ver si se te ve un poquito. Bueno, ahí está. Se acercan dos vehículos y balean a los hermanos Sabao, los balean. Carlos cae herido gravemente al suelo. Todo lo que yo estoy diciendo es todo sacado de fuentes de izquierda. Todo. Y todo se puede consultar. Yo les recomiendo a los chicos que están interesados en formar su propio criterio y no en repetir como loros estúpidos lo que les dicen los mayores, que revisen esta información que yo les estoy diciendo. Hay un sitio muy bueno que se llama ruinasdigitales.com, que tiene digitalizadas todas las revistas de los años 70, y yo les recomiendo que vayan a la revista Evita Montonera, y esto que estoy diciendo está en el número 10 de la revista Evita Montonera. Pero me adelanté. La cuestión es que aparece un grupo de personas armadas, tirotean, Carlos cae herido al suelo, Pedro trata de escapar, se tira al río Paraná, empieza a nadar, lo persiguen, balean el cuerpo y desaparecen. Al día siguiente son rescatadas de las aguas del río Paraná. El cadáver es rescatado, el cadáver de Pedro Alberto Sabao. A las 2 semanas, la revista Evita Montonera número 10, en la sección que llaman Crónica de la Resistencia, donde publicaban día a día las acciones violentas que desarrollaban en todo el país durante un gobierno constitucional. Dice: 26 de noviembre, un pelotón de combate ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. Bueno, pasa. Entonces, Montonero se hace responsable de Sabao. Usted fíjese. Era una organización ilegal, una organización puesta fuera de la ley por el propio gobierno peronista. Un segundito nada más, ¿sí? Sí. Un segundo.
Ahí está, disculpa. Montoneros era una organización que ellos mismos habían pasado a la clandestinidad meses antes, en diciembre del 74. Pasaron a la clandestinidad para combatir por las armas al gobierno de Isabel Perón. Y el gobierno peronista los había puesto fuera de la ley. O sea que era una organización sediciosa. Durante el gobierno revolucionario, ellos deciden matar a una persona sin juicio previo, nada por el estilo, por traidor. Van y lo balean y listo. Y se hacen cargo. Porque de esta manera disciplinan a su gente. Le dicen, muchachos, los que traicionan le va a pasar lo que le pasó a Sabao, como otros tantos ejemplos. Yo estoy tomando un ejemplo. Muy bien. Esto pasa en 1975. En el año 1984, cuando la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, hace su listado de víctimas del accionar represivo e ilegal del Estado, Sabao no figura, porque además Sabao no es un desaparecido, es un muerto. Se recuperó el cuerpo de Sabao. La cuestión es que en el año 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner publica el nuevo listado de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado, que reemplaza al del año 84, al de la CONADEP, al de Alfonsín, al de Sábato, etcétera, que lo reemplaza, Sabao es incorporado como una víctima del Estado. Como que lo mató el Estado. Dice ejecución sumaria, Pedro Sabao, Río Paraná, Recreo Público, 26 de noviembre de 1975. Y en el año 2007, alguien cobra por Sabao, actualizado a agosto de 2020, o sea, actualizado ahora, 11.500.000 pesos. Como si a Sabao lo hubiera matado el Estado argentino. Le estoy colocando un ejemplo de los miles investigados. Yo estoy colocando un ejemplo. Y esto además forma parte de la denuncia penal que quien les habla presentó en la Justicia Federal el año pasado y que ahora está en el juzgado de Rafecas, en el juzgado de doctor Rafecas. Muy bien. Es uno de los ejemplos, ¿no? La cuestión es que en el año 2015, un mes antes de dejar el poder, Cristina Kirchner presenta un tercer informe de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado. A este lo llaman RUFTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. Y Sabao no está más como víctima. O sea, Sabao fue puesto como víctima. Se pagó una indemnización de 11 millones de pesos. Tremendo, muchísimo. Y después fue sacado como víctima de un documento oficial. Esto en cuanto al gobierno nacional, lo que hizo el gobierno nacional kirchnerista. Si uno va al Parque de la Memoria, que es un lugar de homenaje, en donde cuando uno entra la placa principal dice, aquí están los que murieron luchando por ideales de justicia y equidad, se va a encontrar con la placa de Pedro Sabao, como si fuera una víctima del Estado, cuando sabemos, por los hechos, no por el relato, por los hechos, sabemos que lo mató Montoneros. Entonces se encuentra con esa placa. Ahora, el Parque de la Memoria depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No depende del gobierno nacional, depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que la administración de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, en esa sola placa, puedo dar centenares o miles de ejemplos, en esa sola placa nos está mintiendo, porque nos dice que Pedro Sabao fue una víctima del Estado. ¿Se entiende, Laura? Claro, y no es fácil. Muy bien, pero arriba de la placa de Pedro Sabao está la placa de Carlos Sabao. Vayan al Parque de la Memoria, enfrente del Aeroparque, y verán la placa de Pedro, que figura como muerto por el Estado, pero en realidad fue muerto por los montoneros, y figura la placa de Carlos Sabao. Entonces,
Yo lo único que hice fue poner en Google Vía Telefónica de Rosario, buscar Carlos Sabao y hablé con el hijo de Carlos Sabao, Nahuel Sabao, que vive en Rosario, y que me dijo, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. O sea, que en ese solo ejemplo que les doy, tenemos dos mentiras flagrantes y que Tal además cual. cobraron plata. ¿Ustedes saben cuánta plata se cobró hasta el año 2015 en indemnizaciones sin control? Indemnizaciones que no se puede saber quién las pagó, perdón, quién las cobró y por qué se pagaron. Se pagaron 150.000 millones de pesos pagados en indemnizaciones sin control. Tremendo. Sin control. ¿Queda tiempo para un ejemplo más, Laura? Sí, creo que vamos bien. Tenemos hasta 6, casi 20 minutos tenemos. Bueno, fenómeno. Les cuento para que conozcan otro ejemplo más. Yo les voy a decir cuánto, perdón, que tengo que recurrir a una ayuda. Como les dije, se han pagado cerca de 8.000 indemnizaciones por desaparecidos y muertos, y se han pagado 12.000 indemnizaciones por haber estado detenido o exiliado. Esas personas que han cobrado por haber estado detenido o exiliado, además, tienen la posibilidad de cobrar una pensión mensual. La indemnización fue por única vez. Voy a dar un ejemplo. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, fue militante de Montonero en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Él militó desde el año 73 hasta el año 76, en que fue detenido durante el gobierno militar. Fue detenido. Desde el año 73 hasta el año 76, Montoneros, solamente en la provincia de Santa Fe, cometió más de 30 asesinatos, copamientos de comisaría, explosivos en infinidad de lugares. Todo esto sacado de Crónica de la Resistencia Peronista, Crónica de la Resistencia de la revista Evita Montonero. Laura, hay gente que no soporta la verdad. Tal cual, tal cual. Gente que no soporta la verdad. Mínimo no se dedican ni siquiera a investigar un poquito, que creo que es lo peor. Tienen un chip que les han implantado y entonces repiten como loros el chip que les han implantado. Muy bien. El ministro Daniel Goyan, como digo, militó en Montoneros desde el 73 hasta el 76, en que fue puesto preso. La agrupación Montoneros en Santa Fe y en Rosario actos de violencia durante el gobierno constitucional de Perón y de Isabel Perón, ¿no es cierto? Que incluye muertes, explosivos, etcétera, etcétera. Goyan tuvo suerte, porque según relata él, lo único que le encomendaron fue pintar paredes. Pero tuvo suerte. Montonero hizo más de 300 actos de violencia política, pero él solamente pintaba paredes. Muy bien. Lo detienen en el año 76 y en el año 80, gracias a la gestión de un familiar, el gobierno militar de Videla le da la posibilidad de irse del país. ¿Y dónde se exilia este militante socialista? ¿Se exilia en la Cuba de Fidel Castro, en Corea del Norte, en Vietnam? No, en Alemania. Pero entonces en la Alemania
del este, la Alemania comunista. No, en la Alemania occidental se exilia. Y ahí puede estudiar, y estudia 2 o 3 años medicina, hasta que en el año 1932, como ya le habían asegurado que no le pasaba nada, vuelve a la Argentina. Resulta que el tipo que lo entregó, perdón, y años después, Goyán cobra 10 millones de pesos, 10 millones, no recuerdo exactamente el monto, lo voy a decir para hablar con propiedad. Voy a decir exactamente actualizados a este año, a 2020, cuánto cobró Goyán. Es tremendo. Goyán cobró en el año 90 y, perdón, sí, cobró en el año 94, actualizados a agosto de 2020, 10.636.000,28 pesos. ¿No es cierto? Goyán. Resulta que el Goyán cuenta en el reportaje, uno de los reportajes que ha dado, que el que lo entrega es alguien que había pasado a colaborar gravemente con las fuerzas militares. En realidad lo dice el diario Página 12, dice que José Baravalle, que es esta persona que lo entrega a Goyán, dice, junto a Graciela Porta, formaron una de las parejas más condenadas por sus propios compañeros. Los acusaron de participar directamente en torturas y otros vejámenes. O sea que estamos frente a la historia de alguien que militó en Montoneros, que gracias a Dios no participó en ninguno de los 300 hechos armados que su organización cometió en Rosario durante el gobierno constitucional. Tuvo suerte, Goyán. Solamente parece que era un perejil porque lo mandaron a pintar paredes. Muy bien. Resulta que Baravalle y su mujer, Graciela Porta, que fueron los que denunciaron dónde estaba, fue la policía, lo capturó y estuvo preso, bla, bla, después se fue a Alemania y volvió. Cobró Goyán 10 millones de pesos, como dije recién. Pero resulta que Porta y Baravalle también cobraron. Baravalle cobró 457.000 pesos y Porta cobró 8.945.000 pesos. Pero Baravalle y Porta estaban perseguidos por la justicia reciente, desde el año 2007, que tenían pedido de captura internacional por delito de lesa humanidad, por haber colaborado con la fuerza represiva. ¿Se entiende? Cobraron una indemnización del Estado por ser víctimas, pero además eran perseguidos por el delito de lesa humanidad. La cuestión es que lo detectaron en Italia y Baravalle terminó suicidado. Se tiró desde un puente. Podemos decir que todo esto fue negocio para ellos. Muy buena parte de esto pasó a ser, este artículo se llama Traidores y Revolucionarios financiados por el Estado. Nosotros financiamos a los revolucionarios. Entonces, el mensaje, ¿qué mensaje le estamos dejando a los jóvenes? ¿Qué mensaje le estamos dejando a los jóvenes? Tenés sueños revolucionarios, tomá las armas, oponete a los gobiernos democráticos, oponete, matá gente, secuestrá, que total después te vamos a pagar una indemnización. Si estás muerto, a tus familiares. Si estás vivo, a vos mismo. Y vas a cobrar una pensión que hoy significa cerca de 40.000 pesos la pensión. O sea, un médico cobra de promedio 50.000 pesos por su trabajo. Un ex guerrillero cobra 40.000 pesos de pensión sin trabajar. ¿Se comprende? Es como decir que a los que Obama, un ejemplo, paga a los terroristas que derribaron las Torres Gemelas, algo así. Exactamente. Yo me acuerdo Acá hacemos así, en Argentina hacemos así. Tuvimos una entrevista con alguien, con algún funcionario de la embajada americana, como tenemos entrevistas con todo el mundo,
tuvimos una entrevista y entonces nosotros le llevamos un diario de la época, trucado, diciendo, Obama rinde homenaje a los pilotos heroicos que estrellaron sus aviones contra las Torres Gemelas. Eso hace el Estado argentino. El Estado argentino homenajea, indemniza a aquellos que atacaron al gobierno constitucional del peronismo. Para la gilada que habla sin saber, mi libro fue prologado por Luis Labraña. Luis Labraña es un ex integrante de Montoneros que me honra con su amistad, me prologó el libro, y Luis Labraña es el que yo inventé los 30.000 desaparecidos, la cifra de 30.000 desaparecidos en Holanda. ¿Y por qué puede haberse inventado una cifra de 30.000 desaparecidos? Labraña lo explica muy claramente, dice, no, porque fueron la madre de Plaza de Mayo con un listado de 2.300 desaparecidos, o 3.200, y las autoridades holandesas la miraron como diciendo, mirá, muy trágico, cualquier muerte, no es un número significativo. Entonces alguien dijo, bueno, pero no sabemos cuántos son. Pongamos 7.000, dijo otro. Otro dijo, pongamos 15.000. Y Labraña, pongamos 30.000. Y ese número que dice Labraña no es un número al azar. No es porque lo diga, esto que decir no lo dice Labraña, pero lo digo yo. Labraña tenía en la cabeza, creo, algo que voy a explicar ahora. Para aquellos que repiten con floridos las cosas, es interesante saber esto. Es interesante saber esto. ¿Por qué se habla de 30.000 desaparecidos? Porque es una cifra inflada, absolutamente inflada. No hay ningún lugar que pueda demostrar que los desaparecidos son más que los que están denunciados en los sitios oficiales. ¿Qué digo con esto? Digo que el Estado desde 1984, el Estado argentino se encargó de receptar las denuncias de muertes de personas. Así que nadie hubo con mayor constancia, recursos, etcétera, que pudo concentrar las denuncias y, ¿cómo se llama?, explicarlas, sistematizarlas, etc. Esto lo hace el Estado argentino, la Secretaría de Derechos Humanos, desde el año 1983. Hace ya 40 años que lo viene haciendo. No hay ninguna agrupación ni nada por el estilo que permita que ¿cómo se llama?, que haga eso con mayor exactitud que el Estado. Muy bien. El Estado en 1984, con el informe de la CONADEP, nos dijo que los desaparecidos eran 8.971, casi 9.000. Nunca llegaron ni siquiera a la mitad. Pero esperá, porque veintitantos años el gobierno de Néstor Kirchner nos dijo que los desaparecidos eran 7.089. O sea, menos que los 9.000 de 1984. Pasa que el año se agregan 1.179 muertos. Los 20 tantos años, los desaparecidos fueron 7. Con un total de víctimas, de todos los gobiernos, militar, peronista, según el kirchnerismo en el año 2006, son 8.368. Pero en el año 2015, dije, Cristina, otro. Sí, creo que se corta, creo, ¿no? Un poquito. ¿Cómo? Se corta un poquito, me parece. Yo te escucho bien y te veo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, en el año 2015, y con esto voy cerrando, voy a poner un solo ejemplo más y cierro, por lo menos mi participación. En el año 2015
Cristina Kirchner publica un tercer informe, el primero del 84 de Alfonsín, el segundo de 2006 de Néstor Kirchner, el tercero de Cristina Kirchner de 2015. Estos de los desaparecidos bajan a 7.018 y los muertos suben a 1.613. Con lo cual, según el gobierno kirchnerista y con todos los elementos que puede contar el Estado, a casi 50 años de los hechos, la totalidad de muertos en más de 13 años de 8.631 muertos. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfecto. O sea que lejos están las cifras de 30.000 desaparecidos. Pero ¿qué pasa? Fíjate estos números. Yo tengo constancia de 8.000 pagos de indemnizaciones por desaparecidos y muertos. Y tengo constancia de 12.000 pagos de indemnizaciones por detenidos o exiliados. O sea que ahí ya tenés 20.000. Pero en la Secretaría de Derechos Humanos están esperando resolución cerca de 8.000 expedientes más de reconocimiento de detenciones y exilios. Por lo cual 8 más 12.000 más 8.000 da 28.000, o sea, casi 30.000. Entonces es probable que la Braña se hubiera referido a que la totalidad de los militantes, combatientes, fueran 30.000, pero nunca fueron desaparecidos. 20.000 fueron 20.000, de los cuales 15.000, me atrevo a decir, fueron detenidos y se mantuvieron con vida, y 8.000 fueron los muertos en total, no del gobierno militar, de todos los gobiernos peronistas, militares. Voy a colocar un ejemplo más de la manipulación de los hechos. Me parece, José, que nos quedan 3 minutos. Vamos. No. Bueno, les comunico a todos que el día miércoles vamos a estar respondiendo las preguntas. En realidad José va a responder las preguntas que cada uno de ustedes tenga, que vamos a abrir un cuestionario de preguntas por medio de Instagram, donde nos van a poder enviar y él lo va a responder con muchísimo gusto. No sé si, José, querés enviar un mensaje a la juventud ahora y Mirá, el miércoles nos volvemos a conectar. Te digo a los jóvenes que lo hemos visto recién, hoy, que hay gente que no tolera la verdad. Tal cual. Y eso debe incentivarnos cada vez más, por la Argentina que queremos, a ser celosos custodios de la verdad histórica. Los problemas presentes, y así como las dificultades futuras, son producto de errores del pasado en una gran parte. Entonces tenemos que ser muy respetuosos de la verdad histórica para conocer cuáles fueron esos errores de verdad. Y si manipulamos el pasado, vamos a seguir por caminos equivocados. Nada más, Laurita. Bueno, entonces nos vamos a conectar el día miércoles. Dale. Quieren y podemos responder las preguntas. José, te mando un gran abrazo, estamos en contacto y estamos hablando, sí, y coordinamos bien las preguntas, ¿te parece? Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo y un gran honor tenerte. Un cariño grande. Un abrazo. Claro que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas porque aprendí una cosa en la vida y darle respeto a tal que no respeta, pero no me piden que no los critique, a eso le debo dar una objeción. Y es que respeto no implica tener que cortar toda mi libertad de expresión. Respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio. No decir censúrenlo y repórtenle el vídeo, mejor contraargumentar si es tan falso lo que digo.